ahí a la palabra de Dios. Lo vamos viendo en Mateo capítulo 11. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a abocarnos en el versículo 30 solamente. Mateo 11:30. El título de la predicación precisamente es como inicia este versículo: porque mi yugo es fácil. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Amén. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Amén. Yo quisiera muchas veces decirle a la gente que caminar con el Señor es fácil, para que se animen a entrarle a este caminar, pero eso solamente sería engañarlos y hacerlos hasta cierto punto que se sientan frustrados si llegan a tomar esa valiente decisión, porque van a enfrentar serias dificultades para caminar con el Señor, para servirle al Señor. Y en este versículo corto de palabras que acabamos de leer, nunca podemos nosotros decir que el Señor le dijo a aquellas multitudes y que le dijo a toda la humanidad que caminar con Él era fácil. No quiere decir eso esta expresión del versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Y me ha tocado a mí escuchar personalmente predicaciones así, no grabaciones, sino directamente, que caminar con Dios es fácil, que servirle a Dios es fácil. ¿No? Y pues el argumento que se pone es que servirle a Dios es fácil cuando uno se dispone a obedecer su palabra. Tiene en cierto sentido aplicación esto, pero de todas maneras nunca ha sido fácil, gloria a Dios. Y entonces, ¿por qué este predicador está diciendo que este versículo no quiere decir que servirle al Señor es fácil, aun cuando encontramos aquí esa palabra? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Antes de hacer el énfasis de lo que el Señor está diciendo aquí realmente, quiero que vayamos a algunas citas bíblicas para fundamentar nuestra visión de que servirle al Señor nunca es fácil y nunca ha sido fácil. Desde tiempos antiguos esto no fue fácil. Aún si nosotros vemos la actitud que tomó Eva y como consecuencia Adán, cuando desobedecieron aquel sencillo mandamiento en el huerto del Edén: no comerás del fruto del árbol que está en medio del huerto. Era un mandamiento muy sencillo y a nuestra vista, a nuestra apreciación, era muy fácil de cumplirlo. Sin embargo, ellos no pudieron cumplirlo. Pudiera decirse, no quisieron cumplirlo. Y cabe esa posibilidad. Pero, hermanos, enfrentaron al mismo enemigo que nosotros estamos enfrentando hoy. Sigue siendo el mismo. La diferencia es que Él ha multiplicado en estos tiempos sus métodos de engaño, sus métodos de ataque, su forma
de hacer caer al creyente en el pecado, en la desobediencia, su manera de tener a la humanidad más entretenida, más distraída, para que no centren su atención en la palabra de Dios, las ha multiplicado. Y vemos nosotros hoy en día muchos medios, muchas formas, muchos lugares en donde la humanidad puede entretenerse, puede estar ocupada, que antes no había. Tenemos los famosos teléfonos celulares con internet. Aquí en este país, por donde uno ande, prácticamente hay internet. En otros países no es lo mismo, pero aquí sí. Y entre otras cosas, los casinos pues se han multiplicado, y gran parte del pueblo que se llama creyente, seguidor de Cristo, lamentablemente allá va y se mete. Y pues todo eso viene a ser parte de esa expansión de la estrategia que el enemigo ha implementado para mantener distraída a la humanidad en las cosas de este mundo. Pero nosotros tenemos que estar alerta siempre y prestos para rechazar todo aquello que atente contra la deshonra del Señor, que atente contra la santidad de Dios, y pues prestarnos, mis hermanos, para en lo que dependa de nosotros salir en defensa, gloria a Dios, de los requerimientos divinos, principalmente con nuestro testimonio. Va a ser una de las cosas que vamos a usar. Pero vamos a algunos textos de la palabra de Dios. Hoy quiero dar por terminado el contexto que termina aquí en el versículo 30, el capítulo 11 prácticamente. Acompáñenme al capítulo 6, mis hermanos, 7 de este mismo evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo 7. Primer fundamento bíblico que nos dice que no es fácil caminar con Dios. Por si mañana pasado ustedes llegan a escuchar alguna predicación en donde fundamenten esta afirmación de Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice, pues esto nos está diciendo que es fácil caminar con el Señor. No se trata de eso. Capítulo 7, dije, de este mismo evangelio de San Mateo. Versículos, son dos versículos sencillos que tenemos ahí, es el 13 y el 14. El Señor en el Sermón del Monte dio esta enseñanza también. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Miren, aquí precisamente en el versículo 14, el Señor nos está diciendo que van a ser pocos los que van a hallar la puerta estrecha que conduce a la vida. En otras palabras, que van a ser pocos los que van a entrar a la vida eterna. Y esto de pocos no quiere decir que van a ser unos 20, 30, 40 o 500. No. No van a ser miles, hermanos. Tal vez millones. Pero esta palabra pocos es un contraste con los millones de seres humanos que se van a la condenación. En comparación con esa grandísima cantidad que decidió enderezar sus pasos por el camino espacioso y entrar por la puerta ancha, amplia, porque no había reglas que guardar.
no había que preocuparse por abstenerse, por esforzarse de no pecar contra Dios. Nosotros somos testigos, mis hermanos, diariamente puedo yo decirlo, los que tenemos un trabajo material, aún ahí, como esto es rutina de todos los días. No hay una regla para que nuestra lengua se limite en la expresión de palabras. No, se sale cuanta horrenda palabra se viene a la cabeza, se exterioriza. Ofensas, insultos unos a otros, a más no poder. Y pues esta carne quisiera también enrolarse en ese ambiente. Pero nosotros sabemos que eso al Señor no le agrada. Y mínimo nuestro silencio va a ser un aguijón contra ese pecado que se vive en el mundo. Vemos nosotros diariamente cómo en la vida diaria la humanidad entera no se preocupa por esas limitaciones, esas reglas que impone el Señor a la humanidad, pero muy especialmente a su iglesia, en ir a donde nosotros querramos. Bueno, es una libertad que a pesar de todo es lícita, pero el cristiano fiel, el cristiano honrado, honesto, ya no estamos nosotros para salir a ir a bismonear a las tiendas porque no tenemos qué hacer. A ver qué especiales pusieron en tal o cual negocio y para distraerme. No, ya no estamos nosotros para eso, mis hermanos. La humanidad sí lo hace, sí. Aun cuando no se necesiten cosas en lo personal o en la casa o en el carro muchas veces, de todas maneras, porque me gustó, porque se me antojó. A pesar de ser cosas lícitas por las leyes terrenales, pero por la palabra de Dios ya no nos es permitido eso. Y todo eso viene a implicar un esfuerzo, una limitante que nos habla de que no es fácil caminar con el Señor. Y por lo tanto, esta expresión, que pocos son los que la hallan, termina diciendo el versículo 14, no quiere decir esto tampoco que se está ante la escena de una multitud tan grandísima de gente que se andan afanando en buscar esa puerta. No quiere decir eso tampoco. Simple y sencillamente nos está diciendo que son pocos los que la hallan, que son pocos los que realmente van a caminar en el temor de Dios, que van a vencer toda esa gama de tentaciones, de atracciones del mundo, y que van a saber honrar al Señor Jesús con su vida diaria, con sus palabras, con sus acciones, a pesar de que eso cueste un esfuerzo. Hay un precio que pagar para poder caminar por ese camino que lleva a la vida, por ese camino estrecho. Hay un precio que pagar. Por eso es que cuando se trata de vivir la sana doctrina, cuando se trata de realmente servirle al Señor con seriedad, poco a poco los grandes grupos, las grandes multitudes se van disminuyendo, se van haciendo pocos, hasta quedar un número reducido. Y con esto no estoy hablando propiamente de esta congregación, obviamente. El ejemplo simple y sencillamente lo podemos tomar de la misma palabra de Dios. Como en un principio grandes multitudes
seguían al Señor Jesús. ¿Y cuántos de aquellos perseveraron hasta cuando el Señor fue llevado a la cruz? Eran muy pocos. Eran muy pocos. Y desde ahí nos vemos nosotros que no es fácil. Bajo el impulso de emociones, bajo el impulso de un ambiente que se camufla con el vivir del mundo, es fácil. Es de lo más sencillo ver grandes multitudes. Pero cuando se trata de realmente ir ajustando la vida a la palabra de Dios, va viendo una criba, va viendo una selección, hasta que se llega precisamente a esta realidad que nos dice el versículo 14. Son pocos los que la hallan. ¿Pero por qué pocos? Si es una puerta que lleva a la vida, si esto es de lo mejor. Como el Señor le dijo a aquel joven que le decía: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Era el mejor deseo que pueda haber en el universo. Ese joven lo tenía. Cuando menos lo exteriorizó. Pero cuando el Señor le dijo el precio que había que pagar, vámonos para atrás. Le dijo el Señor: ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven y sígueme, y vámonos para la vida eterna. Era para que el joven, hermanos, hubiera pegado la carrera y hubiera cantado. Dijo: pues esto era lo que yo quería. No, ¿cómo voy a vender todo lo que tengo? ¿Cómo voy a vender mis vaquitas? ¿Cómo voy a vender mi hacienda? ¿Cómo voy a vender mis alhajas? ¿Cómo voy a vender todos esos bienes que he acumulado? Hay un precio que pagar para seguir al Señor y no es fácil pagarlo. Por eso es que no es fácil caminar con el Señor. Mateo capítulo 24, continuamos en este evangelio. Siempre el Señor poniendo las cosas bien claras para que todo aquel que tome la valiente y sabia decisión de comprometerse con Él, que nunca diga que el Señor no le habló claro. Que nunca diga que el pastor, que el hermano que va predicando la palabra no les hicieron ver las cosas tal y como iban a suceder. Dice versículo desde el versículo 3 en adelante, hermanos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta última expresión del versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, implícitamente está diciendo, no va a ser fácil perseverar hasta el fin, pero tampoco es imposible. Va a haber quienes van a perseverar hasta el fin, pero no van a ser muchos. Ya vimos allá en Mateo capítulo 7, que son pocos los que hay a la puerta que conduce a la vida. ¿Ya? Va a haber algunos que van a perseverar hasta el fin, pero van a ser pocos, pero no la van a tener fácil. Van a batallar. Por eso el apóstol Pedro, si mal no recuerdo, en su segunda carta dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde irá a quedar el impío y el pecador? Y esa expresión, que el justo con dificultad se salva, yo ya lo he expresado, no quiere decir que después, todavía cuando esté ante el tribunal de Cristo para recibir de parte de Dios lo que se le va a asignar hacia la eternidad, no quiere decir que se van a cuestionar ahí sucesos, cosas de su testimonio, de su vida. No, no, no. Ya el justo, cuando da su último respiro, ya la tiene ganada. Y cuando dice con dificultad se salva, quiere decir que la va a batallar mucho para llegar a la salvación. Y eso, todo eso nos dice implícitamente, pues, que no es fácil caminar con el Señor. Todo este contexto que acabamos de leer aquí en Mateo capítulo 24 desvirtúa completamente, echa por tierra la aseveración que gran parte de las iglesias que profesan un cristianismo dicen, ya somos salvos. Ya somos salvos. Hay algunos que todavía se atreven a ir más allá. Dice, haga lo que haga, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarme de todo pecado. ¿Es cierto eso? Que sí tiene poder la sangre de Cristo para limpiarnos de todo pecado, pero no es cierto que ya somos salvos. No es cierto que ya la tenemos ganada. Si ya la tuviéramos ganada, el Señor Jesús no hubiera dicho, mas el que persevera hasta el fin. Ya no hubiera necesidad. Todo sería cuestión de creer, bautizarnos y de en adelante hacer lo que nos dé la gana, al cabo que ya somos salvos. Nunca dijo el Señor eso. Amén. Aquí está diciendo, más el que persevera hasta el fin. Diciendo implícitamente, repito, no va a ser fácil llegar hasta allá. Requiere esfuerzo, requiere perseverancia, requiere un constante negarnos a nosotros mismos. Cuántas horrendas palabras, cuántos horrendos pensamientos cruzan por nuestra mente todos los días. No voy a decir por allá cada semana, todos los días. Hermanos, y si le damos poquita libertad, se nos salen por la boca. Tenemos que frenar todo eso y debe quedar todo eso sepultado dentro de nuestra cabeza, ahí, pero requiere un esfuerzo. No todo el creyente que empieza con el pie derecho logra vencer eso. No todo el creyente que empieza con el pie derecho logra vencer la tentación de volver otra vez a echarse sus cervezas heladas, de volver otra vez a entrarle al vicio X, Y, Z, fulano. No, muchos han caído otra vez. Y yo no voy a decir que a mí no me ha llegado esa tentación diversa, pero el Señor ha tenido de mi misericordia y ha guardado mi pie del resbaladero fatal, mis hermanos. Pero no ha sido fácil. Y esto por igual a varones y a varonas. Y no vayamos a pensar que los que ya están viejos ellos no tienen problemas. A veces son los que más enredados andan. A veces son los que más la van batallando. ¿Ya? El diablo no respeta edades. No.
El diablo lo único que quiere ver es un corazón descuidado. Y dice, aquí está mi lugar. Amén. Vamos, hermanos, Apocalipsis capítulo 13. Gloria a Dios. Un suceso único que va a acontecer inmediatamente previo a la venida del Señor Jesucristo. Versículo 11 en adelante de Apocalipsis 13. Dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hasta ahí nada más, mis hermanos. Este contexto de versículos leídos aquí, mis hermanos, nos pueden llevar a líneas de enseñanzas que nos pueden tener aquí sin exagerar más de un año, facilito, estos versículos aquí. Pues no quiero yo ahondar en detalles, solamente quiero abocarme en el énfasis que estamos viendo, que no es fácil, que no es cierto que cuando el Señor mencionó las palabras, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, no estaba diciendo que era fácil caminar con Él. Aquí está una prueba de fuego que va a venir no sobre la humanidad, sobre la iglesia del último tiempo de esta dispensación. Sí. Aquellos hermanos que les toque vivir en este tiempo tienen que estar bien templados, tienen que estar bien metidos a la hornaza, al crisol, bien santificados por el Espíritu Santo, bien llenos del Señor. De otra manera, no va a ser fácil. Hay expresiones aquí que son muy significativas. Cuando dice en el versículo 13, de tal manera que aún, dice, hace descender fuego del cielo a la tierra. Dice que esta señal quiere decir, va a ser tan contundente, tan que va a confundir a muchos creyentes, que van a decir, eso es poder de Dios. Nadie más puede hacer descender fuego a la tierra más que Dios. Dice, y con esto está diciendo que va a hacer un caos en la humanidad entera en aquel entonces, pero muy especialmente va a ocasionar un caos en la misma iglesia que esté en pie de lucha en aquel entonces.
Y yo aquí, hermanos, quiero aprovechar este momento para hacer énfasis en el diseño que el Señor hizo, como una especie de paréntesis, en el diseño que el Señor hizo para cada uno de los creyentes de cada uno de los tiempos. Como el apóstol Pablo, voy a leer yo, si gustan acompañarme, háganlo, pero no dejemos aquí Mateo 13. Como el apóstol Pablo dijo en Hechos capítulo 17. En el versículo 26 solamente. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y les ha prefijado. Quiere decir que desde tiempos infinitos, inmemorables, Dios determinó, mis hermanos, primeramente, nuestro tiempo, o sea, nuestro periodo de vida aquí sobre la tierra. Cayetano Rodríguez Arroyo, del 16 de abril de 1959 hasta, hay un signo de interrogación hasta ahorita, para el elemento humano, pero no para Dios. Dios sabe sí hasta dónde, pero nosotros no sabemos. Y así sucesivamente se extiende para cada uno de nosotros, ¿no? Eso es lo que quiere decir el orden de los tiempos. Potencialmente eso quiere decir el periodo de vida que vamos a vivir sobre esta tierra. Pero no solamente eso, dice, y los límites de su habitación, el espacio geográfico territorial en donde nosotros vamos a vivir ese periodo de vida. De mi parte, yo viví en donde nací, por allá entre una casita sola que estaba entre un monte allá. Allá mi padre sembraba un terreno, sembraba, me acuerdo yo muy bien, que levantaba maíz, levantaba frijol principalmente, y de eso mismo comíamos. Comíamos de lo mejor en aquel entonces. Tenía sus bestias de labranza, su equipo de labranza rudimentario de aquel entonces, y ahí viví yo aproximadamente, estaremos hablando de unos 5 o 6 años. Allí, en mi último año que estuve ahí, me acuerdo que me mandaron a lo que le decían en aquel entonces el parbolito, le decían a lo que hoy viene siendo la preescolar, a donde está yendo la Saraí. Le decían el parbolito en aquel entonces. Y ahí va Cayetano al parbolito. Al poco tiempo nos cambiamos a vivir a La Palma, Villa Ángel Flores. Pienso que no duramos un año ahí. Y de ahí nos cambiamos a vivir a otro lugar acá, cerca de lo que es hoy el Ejido Independencia, en el municipio de Angostura. Un lugar provisional donde caímos. Y se hicieron casas ahí los ejidatarios que iban llegando, casas sin un diseño de calle ni nada, donde se les plantaba y hacían su casa, y un curverío de callejones ahí. Ahí duramos otros, ¿qué diremos? Algunos 2, 3 años. Van 3. El cuarto fue el Ejido Independencia en sí, el cuarto lugar que Dios me tenía asignado para vivir. De 1979, de agosto de 1979, agosto-septiembre, por ahí, el Señor me tenía reservado vivir en Guamuchil, Sinaloa. Allí estuve viviendo en Guamuchil, Sinaloa, prácticamente de una manera fija hasta 1996.
cuando el Señor propició, y de alguna manera yo puedo decir que esto así se llevó a cabo, y me dijo, ahora te tengo otro lugar más al norte por allá en Vacaville, California, allá vas a ir a dar. ¿Ya? Y yo, como los becerros cabrestros, me resistía, y el Señor me echaba para acá y otra vez para allá, hasta que vámonos, allá se me queda allá. Hasta que yo le dije, ahora sí, Señor, ya, hasta donde tú quieras, ya. Si aquí he de terminar mis días, pues aquí los termino. Hay una tierra de riego por allá que ya me dejaron en herencia mi madre al fallecer, junto con otros hermanos míos, y que digo, pues cuando menos ya tengo allá con qué vivir. Sembrar o rentar, lo que sea. Pero volteo hacia el cielo y le digo, Señor, y si esa no es tu voluntad, yo voy a esperar mejor a que tú mandes señales, propicies situaciones bien claritas, que así como me empujaste para acá, que ahora sí me avientes para acá. Pero mientras yo voy a seguir aquí. ¿Por qué? Porque es el límite de la habitación que el Señor hasta aquí nos tiene a mí y a mi esposa. ¿Sí? Y nos han llegado rachas en ocasiones que ya vamos a dejar esto, ya vámonos para la casa, ya está sola, ya mi hija ya se cambió a su casa, ya ella está sola en la casita, y que vámonos para allá. Pero no, decimos, es que ya no estamos haciendo lo que nosotros querramos, ¿ya? El Señor prefijó nuestra habitación sobre esta tierra, y vamos, es nuestra responsabilidad inclusive buscar y alinearnos a esa decisión ancestral del Señor. Y nos va a ir bien, gloria a Dios. Siempre, siempre nos va a ir bien, mis hermanos. Aun cuando lleguen a acontecernos sucesos que a la vista del ojo humano pueden ser malos, para el creyente son bendición, son grandes bendiciones. Para mí lo están siendo y lo van a seguir siendo mientras yo me esté pues manteniendo en tratar de sujetarme a la decisión que el Señor ha tomado, gloria a Dios. Ahora volvemos otra vez, mis hermanos, pues a Apocalipsis. Le dije que no lo dejáramos a Apocalipsis 13. Yo les decía, mis hermanos, que el Señor de una manera tan sabia diseñó el orden del tiempo, nuestro periodo de vida, en este tiempo, en esta transición del siglo XX al siglo XXI, en esta transición del año 1900 al año 2000, del segundo milenio al tercer milenio. ¿Sí? Nosotros nunca ni siquiera nos hemos puesto a pensar en esto. ¿Por qué? Porque estamos viendo aquí sucesos sobrenaturales que van a acontecer en el final de los tiempos, lo que acabamos de leer en Apocalipsis 13. Un momentito, mis hermanos, vamos a... Por acá, mi hermano. ¿No está bien? Y yo aquí puedo ver, mis hermanos, lo siguiente, y lo más probable es que usted esté de acuerdo conmigo, que el Señor diseñó nuestro tiempo de vida en este tiempo que nos toca vivir, porque es el tiempo fértil en donde nosotros podemos servirle. Y en los lugares que Él ha determinado que estemos, es en donde nosotros podemos servirle. A lo mejor si yo me hubiera quedado en Guamuchil, si yo me hubiera resistido a venirme para acá, y dijera yo, no, me voy a ir para allá, lo más probable, mis hermanos, es que yo no estuviera con vida. Eso es lo más seguro. O ya me hubiera ido al mundo también, que hubiera sido algo similar, o peor todavía. Bien. Pero para nuestros
hermanos, que les va a tocar vivir en este tiempo del fin, es porque en ese tiempo, precisamente, y en esos lugares que van a vivir, es allí en donde van a poder atrincherarse valientemente contra el enemigo y servirle al Señor. Nosotros, en nuestra condición, pienso que el Señor no nos puso allá porque no íbamos a poderla. Sí. Bien, pero el énfasis que estamos haciendo en esta predicación, uno de los énfasis, es que no es fácil servirle al Señor. Acabamos de ver aquí dos bestias. ¿Ah? Una que tenía una herida de muerte en la cabeza, una herida de espada mortal, y otra, esa es la que, si vamos al versículo 1 de este mismo capítulo, vemos que el apóstol Juan la vio salir del mar. Y esta segunda bestia, en la que empezamos el contexto en el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra, dice. Aquella bestia que el apóstol vio subir del mar era precisamente lo que venía siendo, o lo que viene siendo, el engranaje católico romano en sí, ya hablando en palabras bien claras así. ¿Sí? No voy a meterme porque implicaría ir a la raíz de todo esto desde la profecía de Daniel capítulo 7. Pero esto es lo que puedo nada más afirmar de una manera contundente. Ahora, esta segunda bestia que el apóstol Juan ve subir de la tierra va a ser una organización que la Iglesia Católica va a patrocinar para que gobierne en todo el mundo. Sí. Para que tenga el mando de todos los países en todo el mundo. Y lo que es la Iglesia Católica dice que le va a dar todo su poder y toda su autoridad. A su vez, Satanás ya le delegó todo su poder y su autoridad a esa primera bestia. Y esta primera bestia a su vez se la delega a esta otra bestia. Y todo viene a redundar en el poder satánico en este tiempo que va a tocarle vivir a nuestros hermanos al final de esta dispensación. Bien, esa bestia dice que va a hacer señales sobrenaturales, va a poder hacer que descienda fuego del cielo a la tierra, y esto va a confundir a muchos cristianos. Muchos cristianos van a ser engañados y van a decir: es obra de Dios. Este es el mismo Señor Jesucristo que ya regresó. Van a ser engañados. Y porque dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Va también a infundirle aliento a la imagen de la bestia para que hable. No podemos precisar de una manera así contundente y definitiva cómo va a ser esto. ¿Cómo va a ser esa imagen? Si va a ser un cuadro o va a ser una organización, un tribunal ambulante, no sabemos. Ni tampoco ocupamos saberlo. Para llegar al cielo no ocupamos saber eso, mis hermanos. Si no lo entendemos de una manera amplia, no importa. Eso no nos va a estorbar para llegar al cielo. Nuestros hermanos de aquel entonces sí van a tener, el Señor se los va a revelar. Aquellos cristianos fieles, el Señor se los va a revelar. Va a ser el tiempo, gloria a Dios. Pero lo difícil de la situación va a ser, de hecho, más difícil todavía. La situación ya va a estar difícil, pero va a ser más difícil todavía cuando se implemente ese sistema de comercio que va a estar basado en una simple marca en la mano derecha o en la frente. Muchos no van a tener mano derecha. De hecho, hoy muchos no tienen mano derecha. Muchos no tienen dos manos o dos pies.
pero la frente todo el mundo la va a tener. Pues el que no tenga la mano derecha va a ser en la frente. Se especuló en 1996, a mí me consta esto, que esa marca iba a consistir en un microchip que se iba a insertar en el pulgar de la mano derecha, y que ese microchip no iba a ser más grande que el punto de una pluma o que el punto de una máquina de escribir, que en aquel entonces todavía se usaba. No sé si a ustedes les tocó conocer las máquinas de escribir, ¿sí? Entonces, un puntito es como poner una punta así con un lápiz, con una pluma. Dice, no va a ser más grande que ese punto el microchip, y se va a insertar ahí, y en ese microchip va a ir toda la información de esa persona. Dice, y cuando quiera comprar o vender, va a haber lectores apropiados, nada más para que pase su pulgar ahí, y si tiene la marca, puede llevar lo que necesite. Puede comprar o puede vender. Si no tiene la marca, no puede llevar a cabo ninguna de esas transacciones. Hoy en día, mis hermanos, cuando nosotros salimos a surtir la despensa del refrigerador, de la alacena, a comprar los utensilios necesarios de casa, echarle gasolina a los carros, a estar disfrutando de la energía eléctrica, del gas, del servicio del teléfono, entre otros servicios, todo eso, para poder tener acceso a todos los servicios, se va a ocupar tener esa marca. Y el que no lo tenga, mis hermanos, va a haber una razón muy grande. Quien no tenga esa marca va a ser un cristiano verdadero. ¿Por qué? Porque el cristiano verdadero en aquel entonces va a decir, no me interesa que no me venda, no me interesa que no pueda traer la carne, los huevos, las tortillas, la leche, etc. ¿No? Yo voy a confiar en que el Señor va a proveer. Y esto no va a querer decir que de una manera tan cierta el Señor va a proveer. En muchos casos el Señor lo va a hacer, yo no tengo la duda. Pero en otros casos el Señor va a determinar que terminen los días en esa prueba algunos hermanos, ¿sí? Pero que no se pongan esa marca, porque esa marca va a significar adquirir el pasaporte hacia el lago de fuego eterno. Y el cristiano fiel y verdadero no la va a aceptar. Va a preferir primero ser llevado a la muerte que recibir esa marca. Sí. Y aquí va a ser para todo el mundo. Cuando dice pequeños y grandes, más que nada se está refiriendo aquí tanto a los que sobresalieron como a aquellos que no sobresalieron en la humanidad. A los que tienen muchas riquezas y a los pobres, a todo el mundo se está refiriendo. Sí. Y, hermanos, todo esto nos está diciendo, pues, todo esto nos confirma de que no es fácil, no ha sido fácil, no es fácil y no será fácil. Nos está diciendo Apocalipsis 13, no será fácil servirle al Señor. Va a ser cosa difícil, pero no va a ser cosa imposible. Volvemos para terminar ya a Mateo capítulo 11. Entonces, si no es fácil servirle al Señor, si esto no es el significado de las palabras del versículo 30 de Mateo 11, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? ¿O qué les dijo a sus oyentes en aquel momento puntual? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, voy a repetir algo que tal vez ya dije. Aquí, estas palabras se refieren a la vida que se lleva en el Señor y que es una vida de gozo, una vida
de fiesta constante en el corazón, aún por encima de tantas luchas que hay. Pero el cristiano tiene una fiesta constante en el corazón. Aún en medio de las tempestades de la vida hay gozo, hay alegría. Todo aquel mundo de basura que vivíamos y que realmente lleva a gran parte de la humanidad a los suicidios, a los actos criminales, a tomar caminos ilícitos, caminos de la maldad y todo eso. Todo eso dice que el yugo que contrasta con este yugo del Señor, o sea, el yugo del mundo, es un yugo pesado. Es un yugo que en ocasiones ya no se puede llevar. Por eso es que se tira la toalla el marido y la esposa y dicen, vamos mejor a firmar el divorcio. Ya no podemos. Es un yugo pesado, es una carga pesada. En cambio, mis hermanos, en el Señor es diferente. En el Señor muchas cosas que antes nos agobiaban, ya definitivamente han desaparecido, o si acaso quieren volver a hacerlo, ya no podemos, ya no se puede. ¿Por qué? Porque nosotros vamos en oración al Señor, recibimos fortaleza y podemos seguir adelante. Pero quiero decir algo más sobre esta expresión, mi yugo es fácil. El Señor tiene un yugo para cada uno de sus creyentes. No todos los creyentes tienen el mismo peso o el mismo tamaño de yugo. El Señor sabe quién puede menos y le da un yugo más livianito. El Señor sabe quién puede llevar más y le da un yugo un poco más pesado, pero sigue siendo fácil. Todo es fácil. En otras palabras, yo les dije, el carpintero de aquel entonces le hacía una forma al yugo para que se acoplara a la nuca del animal, para que cuando se lo pusiera no le dañara. Así el Señor como que nos toma la medida, vamos a hablarlo de esa manera simbólica, ilustrativa. Sabe la medida de nuestra nuca y de esa medida nos da el yugo. Y de esa manera no vamos a sentir que nos lastima, ni que nos quiere ya derribar. Y ligera mi carga. Sí, ya no llevamos esa pesada carga que antes llevábamos todo el año. Cuántos festejos, cuántos regalos, cuántas deudas. He llegado a escuchar a personas decir ¿cómo se dice? La celebración o la primera comunión de mi hija me costó $15,000. Otros me han dicho, a mí me costó $10,000. ¿Y eso por qué tanto? No, pues que tanto pagué en la iglesia católica, me cobraron tanto. Tanto en el vestido, tanto en los trajes de los, quién sabe cuántos acompañantes de acá que tienen que ir. Tanto en la comida, tanto en la renta de local, tanto en la renta de muebles, de manteles y todo eso. Son una carga pesada en el mundo. En el Señor Jesucristo dijo esa carga, vámonos, ya no está. Amén. Por eso su carga es ligera. Eso quiere decir que en comparación con aquella vida horrenda que se llevaba en el mundo, mis hermanos, en el Señor, nosotros, por encima de todas luchas, de todas pruebas, podemos decir, tenemos un gozo constante. Gloria a Dios. Amén. Esto es todo, mis hermanos. Terminamos la predicación y con esto terminamos Mateo 11. Gloria a Dios. Si el Señor nos concede, vamos a continuar con el capítulo 12 para entrar en un nuevo tema, pero esto ya lo dejamos para el próximo culto. Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a seguir adelante.